De seguro en algún momento habrás escuchado de que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si bien sí es cierto de que tenemos la imagen de Dios, una imagen divina, no todos somos semejantes con el Creador. Eso es algo que tenemos que buscar nosotros y la forma en que nos asemejamos a Él es siendo creadores. La mayoría de las personas no son creadores, pero tienen el potencial de serlo. Ahora, la imagen es algo que todos tenemos, pero también está en un estado potencial, es algo que todo el tiempo nos está rodeando y es única de nosotros. O sea, tu imagen es muy distinta a la que me dieron a mí, como muy distinta a la que le dieron a tu amigo o a tu vecino. Todos tenemos una imagen única y exclusiva de lo que nos toca hacer en este mundo. Porque nosotros como seres humanos somos las únicas, entre comillas, máquinas capaces de proyectar esa imagen divina en nuestra emoción y manifestarla en nuestra realidad física. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este episodio, de cómo saber cuál es la imagen que me tocó, cómo la identifico, cómo la manifiesto, entre otras cosas más. Así que si a ti te interesa saber eso sobre tu imagen, la imagen divina, la que te corresponde a ti, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido o bienvenida a este episodio número 347. Momento en que se publica este episodio es el día lunes 5 de septiembre del año 2022. Y como todos los lunes tenemos nuestro episodio especial de energía de la semana, esta vez una energía que tiene que ver con nuestra imagen divina, cómo manifestarla en nuestra vida. Ahora, si después de escucharme decir energía de la semana te asustas porque de pronto escuchas este episodio en un día o en una semana que no es la misma en la cual se publicó este episodio, no te preocupes, porque igual lo que vamos a hablar aquí es un concepto que puedes aplicar en cualquier momento de tu vida y te puede dar resultados en cualquier momento de tu vida. Sin embargo, cuando es energía de la semana, es que durante esta semana hay una energía, una sincronicidad especial para trabajar el concepto casi que de forma automática. Pero claro, si no estás en esta semana, si le metes conciencia y tienes claro el concepto, lo puedes trabajar. Va a costar un poquito más porque no va a haber la sincronicidad facilitándolo, pero igual lo puedes hacer y puedes obtener los mismos resultados y más. Para los que están en esta semana, que sepan que la misma semana se va a configurar solita para que lo trabajen, simplemente tienen que meterle conciencia. Sabiendo esto, ¿de dónde sale eso de energía de la semana? Y como ya lo hemos explicado, todas las semanas estamos estudiando una porción de la Torá distinta. Esta vez nos corresponde estudiar la porción de la Torá llamada Shoftim, que traduce jueces, y está en el libro de Deuteronomio desde el capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. Si diéramos un resumen muy rápido de lo que te puedes encontrar tú en la Torá si leyeras la porción literalmente, es que como habla de jueces, pues habla de leyes que los jueces tienen que cumplir y que las demás personas del pueblo de Israel también. Entonces inicia la porción con que Moshe instruye al pueblo para que designe jueces y policías en las puertas de las ciudades, que se llegue meticulosamente a investigar cualquier evidencia, que no se vaya a condenar a nadie si no hay mínimo dos testigos, bueno, en fin, estas cosas. Habla de que en cada generación tienen que haber personas que interpreten y apliquen las leyes de la Torá. Habla de prohibiciones sobre idolatría, sobre brujería. Habla de leyes de cómo denominar al rey, de cómo designar al rey, de cómo crear ciudades de refugio, leyes de guerra, leyes del matrimonio, otras leyes más, y concluye ya con la ley de la Egla Arufá, que es un procedimiento especial que se debe hacer cuando una persona es asesinada por un asesino desconocido y el cuerpo es encontrado en el campo. Mejor dicho, como te dije, es una porción llena de leyes, pero yo me quiero centrar en esta parte de la imagen porque es bastante interesante. Y es que nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, fuimos creados con algo llamado Betzelem Elohim, o sea, con la sombra de Dios. Selem en este caso se traduce como sombra, pero también se puede traducir como imagen, o sea, por eso le decimos la imagen y semejanza. Si hablamos del nombre de Dios Elohim, porque dijimos Selem Elohim, Elohim representa un aspecto de juicio y es un nombre de 5 letras de Dios, que es el primer nombre que aparece en la Torá. O sea, cuando inicia con la historia de la creación, dice Elohim creó tal cosa, Elohim creó tal cosa. Ese nombre de Dios fue el que creó esta realidad física en la que vivimos. Y es un nombre de 5 letras. Y cada una de esas letras representa, pues, los 5 estados de juicios de Geburah.
Por su parte, también tenemos el nombre Yud-Kei-Vav-Kei, que es el nombre más elevado de Dios, que si bien tiene 4 letras, representa los 5 estados de misericordia, los 5 estados de Gesed. Cualquiera puede decir, bueno, listo, entiendo de que Elohim, por ser 5 letras, represente los 5 estados de juicio, pero ¿por qué Yud-Kei-Vav-Kei, que solo tiene 4 letras, representa 5 estados de misericordia? Porque en ese nombre Yud-Kei-Vav-Kei es el único lado donde la letra Yud, la primera letra de ese nombre, se describe con una coronita especial, y esa coronita especial hace referencia a Keter, porque claro, cada una de las letras hace referencia a uno de los mundos, a emanación, creación, formación y acción, pero la coronita hace referencia al Keter, al todo, y por eso en síntesis serían 5. Es más, si tú miras en la portada del podcast, de este podcast, La Antesala del Poder, vas a ver que hay 2 pirámides. En la pirámide de la izquierda está escrita de arriba hacia abajo el nombre de Elohim, y en la pirámide de la derecha de arriba hacia abajo el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. El nombre Yud-Kei-Vav-Kei siempre va a anular al nombre de Elohim porque es más elevado. Pero bueno, ya pasemos a esto del Tselem, a esa imagen divina que nos dieron. Fuimos creados con esa imagen o con esa sombra divina, y esa sombra o esa imagen divina representa 3 aspectos de las mentalidades de Seir Anpin. Seir Anpin es el mundo emocional, que en sí, en el árbol de la vida, que hay 6 emociones, la maduración y el trabajo en esas 6 emociones es lo que conocemos como trabajo espiritual. O sea que también podríamos decir que es el mundo espiritual de una persona, pero es más acertado llevarlo al campo emocional. Y sabemos que son 3 mentalidades porque la palabra Tselem, o sea, esa palabra de imagen, tiene 3 letras. Pero antes de que pasemos a las letras, tengamos en cuenta algo, que esa imagen divina, esa imagen de Dios, la que nos dio a nosotros y que solo podemos nosotros proyectar, esa proyección únicamente ocurre en Seir Anpin, o sea, en nuestra emoción. Como la imagen es algo intelectual, nosotros cogemos ese intelecto y lo proyectamos en nuestras emociones, o sea que sentimos y emitimos emociones respecto a lo que estamos pensando. Y después ya vendría la realidad física, que es simplemente el resultado de lo que formamos con nuestras emociones. Pero es algo automático, es un resultado automático. Por lo mismo, podemos decir que lo que la persona siente es lo que la persona estaba pensando, o es una proyección de lo que la persona piensa. Ahora sí, yendo a las letras. Tselem se escribe con la letra Tzadik, que tiene valor numérico 90, con la letra Lamed, que tiene valor numérico 30, y con la letra Mem, que tiene valor numérico 40. Tzadik nos representa las mentalidades internas, y la letra Lamed y la letra Mem representan los aspectos Makif, o sea, los aspectos externos y circundantes a Tzadik. A lo largo de este podcast ya hemos hablado mucho de que una de las máximas aspiraciones para una persona que hace un trabajo espiritual es convertirse en tzadik. Tzadik traduce justo, y es la persona que tiene el mayor grado de refinación espiritual. ¿Por qué? Porque ha logrado madurar sus emociones hasta cierto punto en que su emoción es entera y puede manifestar cualquier intelecto. Y como tzadik, la letra tzadik dentro de Tselem representa las mentalidades internas, lo que nos dice es que esa parte interna, o sea, en hebreo penimi o nimi, implica de que la mentalidad, más allá de que sea interna, es algo que la persona logró interiorizar. O sea, cogió los intelectos, la sabiduría a la que tuviese acceso, y la logró interiorizar dentro de sí para poderla aplicar. Porque hay personas que saben muchas cosas, pero no aplican nada de lo que saben. Ya el Larí nos explica respecto a estas mentalidades internas, que se refieren a las 9 sefirot de Keter a Yesod. En el árbol de la vida hay 10 sefirot, desde Keter hasta Malkut, pero la letra Tzadik, o lo que tiene que ver con Tzadik, va desde Keter hasta Yesod. Y dentro de cada una de ellas también está un árbol de la vida, o sea que tienen 10 subsefirot. Y por eso la letra Tzadik tiene valor numérico 90, porque si tenemos 9 sefirot de Keter a Yesod, y cada una tiene sus 10 subsefirot dentro, o sea, 9 por 10, 90, ahí se entiende más ese sentido del número 90 o el valor numérico 90. Ahora, cualquiera que sepa un poquito más de árbol de la vida me puede decir, pero ¿por qué Tzadik no comprende también la parte de Malhut, la última sefirot, la que es normalmente el resultado final de todo el trabajo del árbol, donde se manifiesta el todo al final? Y la verdad es que no importa en este caso porque, como ya lo hemos explicado, Malhut es un espejo translúcido. Y por lo mismo es el que va a permitir de que pase la luz o de que la refleje, pero solo cuando llegue a Yesod. Yesod es el último punto del árbol de los mundos superiores antes de que llegue y se conecte con Malhut, con la realidad física. Y dependiendo de lo que yo logre llevar hasta Yesod, la luz que yo logre llevar hasta Yesod, dependiendo de esa luz, mi Malhut va a reflejar, o sea, va a devolver esa luz o va a permitirte que pase. Pero bueno, esa es otra explicación de por qué no se comprenden las 10 sefirot, sino solo 9. Y lógicamente, como estamos hablando de una mentalidad interna, o sea, algo interiorizado, implica de que el camino que hay entre Keter hasta Yesod está completo. Porque en el fondo, si tú miras el árbol de la vida, es como un sistema de conducción o de conducto de luz,
para que la luz que viene desde Keter, desde el todo, pueda reducir su intensidad siendo la misma luz. O sea, a pesar de que es menos intensa, es la misma luz y que pueda llegar hasta mi realidad física, hasta mí, sin que me mate, porque si recibo toda la luz directa, pues seguramente no habría forma en que yo pudiese sobrevivir a eso. Es como las centrales eléctricas. Ellas van reduciendo el voltaje, pero la electricidad, la energía eléctrica que llega a tu casa es la misma, aunque esté en menor cantidad de potencia. O sea, si tú conectas tu smartphone al enchufe o al sitio de conexión que hay en tu casa eléctrico, tu smartphone empieza a cargar, pero si vas y lo conectas en la central principal, se va a explotar porque no va a resistir toda esa cantidad de energía. Ahora, dijimos que Tselem tenía tres letras, ya explicamos la primera, y dijimos que las otras dos eran las cosas circundantes alrededor de Tzadik, de las mentalidades internas. Dijimos que la letra Lamet era valor numérico 30 y la letra Mem era valor numérico 40. La letra Lamet, que es valor numérico 30, se refiere al superintelecto, por lo cual está compuesta por Sefirá de Keter, por la Sefirá de Jokma y por la Sefirá de Binah, o sea, el todo, la sabiduría y el entendimiento. Y dentro de ellas también hay un árbol de la vida, como 10 subsefirot, por lo mismo 3 por 10, 30. Y en cuanto al intelecto, también está Keter, también está Jokma, también está Binah, pero se agrega un cuarto intelecto que, a pesar de que es un intelecto falso, entra aquí, que es el generador de Gesed y Geburah, de amor y juicio, que lo conocemos como Da'at, el conocimiento, que ya lo hemos explicado en muchos episodios de que es una perspectiva subjetiva de lo que la persona es capaz de entender respecto a la sabiduría a la que tiene acceso. O sea, es la forma en la que esa persona ve su vida y que puede ser elevada o no, pero para la persona es su única realidad. Entonces, como son 4 y cada una dentro de sí tiene sus 10 subsefirot, bueno, Keter, Jokma y Binah tienen 10 subsefirot, lógicamente porque son sefirot del árbol de la vida, pero Da'at es una abominación, no es una cuasi sefirot, porque no tiene dentro de sí un árbol de la vida, sino que tiene 5 estados de juicio y 5 estados de misericordia. Así que internamente también tiene 10, pero no es un árbol de la vida completo. Y como cada una tiene dentro de sí 10, 4 por 10, 40. La letra Mem tiene valor numérico 40. ¿Qué pasa? Toda persona alrededor de sí tiene una imagen que está en un estado potencial y que son esos intelectos y esos superintelectos que están alrededor de sí. A ellos no les interesan cómo esos intelectos puedan impactar en la vida de una persona. No les interesa cómo le puedan impactar en su emoción, porque dentro de ellos, dentro del sitio en donde ellos vienen, es perfecto. Es una luz que es perfecta y lo que sea que pase es perfecto para ellos. Por lo mismo, no les interesa cómo afecten lo que viene de abajo. Y lo que está abajo de ellos es la emoción, y de lo que está debajo de la emoción es la realidad física, es la acción. Porque también hay que tener en cuenta de que lo que sea que una persona haga con el intelecto y la forma en que lo proyecte en su emoción y cómo lo logre manifestar en su vida es simplemente para el beneficio de Malhut, o sea, simplemente para la realidad física, para lo que él experimenta a nivel físico. Y no solo él, sino las personas que se logren influenciar o se logren impactar por medio de esa manifestación. Porque si alguien logra manifestar una empresa, pues esa empresa genera una satisfacción para los clientes, genera un cliente para proveedores, genera un proveedor para clientes, genera empleos, etc. Pero aunque la persona con sus emociones pueda hacer un impacto, un cambio, una influencia dentro de la realidad física y dentro de sus mismas emociones, lógicamente, nunca puede hacer un cambio en el intelecto. O sea, nadie puede cambiar o influir el intelecto. Lo único que la persona puede hacer es cambiar la interpretación de Dios, o sea, del intelecto que está viendo. Y lo hace dependiendo de cómo se siente. O sea, si ese día está supremamente feliz, pues va a ver a Dios como alguien maravilloso y bondadoso y genial. Pero si ese día le han pasado todas las cosas de mala suerte, por decirlo así, pues va a creer que Dios es un tipo que lo ha descuidado y demás. Pero obviamente estoy hablando con una persona que tiene un nivel de conciencia bajo, que no lo ha trabajado todavía para entender por qué pasan esas cosas. Entonces, como se siente la persona, es como va a interpretar la realidad del universo, Dios o lo que sea en lo que crea. Pero dijimos, estos intelectos, estos superintelectos son makif, son circundantes, están alrededor dando vueltas de la persona hasta que la persona logre internalizarlos. O sea que cuando una persona logra internalizar ese intelecto y hacer que sus emociones se sientan iguales que ese pensamiento, recién es en ese punto es que logra internalizar. Ahí es que se vuelve nimi, algo interno. Y solo cuando la persona logra internalizar el intelecto es que puede manifestarlo. Punto. Un ejemplo práctico.
Si una persona tiene un problema en este momento de su vida, que puede ser de salud, que puede ser financiero, puede ser de relaciones, cualquier tipo de problema que tenga, todo el tiempo le está circulando alrededor una idea de una vida mejor, de cómo podría ser una mejor relación, de cómo podría ser su vida si tuviese un poco más de dinero, cómo sería su vida si no tuviese esa enfermedad. Esa idea que le empieza a circular alrededor de sí es lo que llamamos el intelecto o el superintelecto maquife, esa mentalidad circundante, que está en estado potencial porque todavía no es una realidad en su realidad en ese momento, pero que puede llegar a ser, porque si lo está imaginando, existe totalmente el potencial de que exista. O sea, esa luz que está ahí girando alrededor de él, porque en el fondo ese intelecto es luz, no es de él todavía, sino que está en estado potencial para que él se apropie de él y lo haga interno, o sea, que lo manifieste. Sin embargo, para poder detectar esa luz que está en estado potencial para manifestarla, hay que tener cierto nivel de conciencia y entender la vida y bueno, demás. Lo que pasa es que con la mayoría de las personas es que no tienen ese nivel de entendimiento, no tienen ese nivel de conciencia y la vida los tiene que llevar a un cierto nivel de carencia para que por fin empiecen a mirar hacia afuera. Y cuando hablo de mirar hacia afuera me refiero a esa luz circundante y no a la vida de otras personas. Entonces, cuando empiezan a mirar hacia esa luz circundante, es cuando le vienen esas imágenes, se le ocurren esas cosas de cómo superar esa situación de carencia. Y si la persona, después de ver esas imágenes, esos flashes circundantes, esa luz de intelectos de lo que podría ser su vida mejor, cuando logra internalizarla, es que eso que estaba imaginando se puede ver más. Por eso es que nos encanta tanto los testimonios o las biografías de personas cuando nos cuentan, yo estaba en una situación X, que esa situación era súper terrible, pero siempre tenía este sueño y tenía este sueño y tenía este sueño. Y después de tantos años de perseguir mi sueño, hoy en día es una realidad y hoy en día tengo este premio o tengo esta empresa o tengo este campeonato o lo que sea. Y nos encanta ese tipo de historias y nos parece inspiradores porque en el fondo es algo que todos podemos hacer y todos tenemos una imagen alrededor nuestro en este momento de lo que podría llegar a ser nuestra vida, pero si no tenemos el nivel de conciencia, la vida nos va a llevar a una carencia hasta que por fin ese deseo de salir de esa carencia nos permita ver esa imagen y poderla tomar y hacerla nuestra. Y de hecho el libro este del secreto, que si bien es una técnica muy imperfecta, se basa en esto, de que la persona imagine y se la pase todo el tiempo imaginando, imaginando hasta que eso le genera algún tipo de emoción, que lógicamente para el secreto el proceso termina ahí, que en algún momento se va a manifestar, ok, pero a nivel técnico el proceso tiene muchos más pasos. Por eso digo que no es perfecto ese procedimiento, pero es una base inmadura de lo que estamos hablando acá, de que la persona empiece a ver imágenes de lo que podría llegar a ser su vida hasta que su emoción empiece a alinearse con esa imagen. El problema aquí es que ya hemos dicho que cada persona tiene su propio Orma Keep, su propia luz circundante, es única para esa persona. Y lo que a veces hace el secreto es que insta a las personas a que miren la vida de otras personas, la del famoso, la del vecino, y que empiece a tomar la luz de ellos como la imagen que tiene que perseguir. No digo que esté mal uno inspirarse, pero una cosa es inspirarse y otra cosa es tomar lo mismo que la otra persona tiene, que es prácticamente que anular el makif o la luz circundante que a mí me dieron. Y mi luz no puede ser igual a la que otra persona tiene. O sea, yo no puedo desear la misma pareja que tiene el vecino o el mismo automóvil o la misma casa o la misma relación de pareja porque yo tengo las mías propias. La idea es que yo logre identificarlas, logre verlas y las logre internalizar. O sea que yo no puedo desear lo que tiene el vecino. Lo que yo tengo que desear es construir lo mío. Y esto lo menciono porque es un excelente mecanismo para saber si mi luz circundante o lo que pienso que es lo que estoy viendo que podría llegar a ser en mi vida no es mío. O sea, cuando es lo mismo que tiene el otro, eso no es mío. O sea, si es el mismo trabajo, el mismo logro, eso no es mío. Eso es que estoy intentando copiar al otro, pero no es la luz que me corresponde a mí. Cada uno tiene su propia luz y la idea es que cada uno llegue a eso. De hecho, por eso hay una parte en la Torah que dice que no desees la mujer del otro, ni el burro del otro, ni lo que tiene tu prójimo. Y es básicamente porque si cada persona tiene asignada su makif, su luz circundante, su imagen divina, para que la manifieste, en el momento en que tú empiezas a desear, así sea lo más pequeño de la otra persona, lo que estás diciendo es que anulas esa imagen que te dieron, que no te sirve y que prefieres la del otro. Y es como, no sé, si tú fueras un papá y tuvieses tres hijos y a cada hijo le compraste un plato marcado con su nombre y uno de tus hijos rompe su plato y le quita el plato a su hermano, ¿tú cómo quedarías ahí? Entonces es como la misma sensación que tendría, por decirlo así, el universo cuando tú empiezas a desear lo del otro. Que en parte es como decir que es injusto lo que te dieron a ti y que por eso quieres quitarle al otro. Ahora, para que me llegue esa imagen, lógicamente, tiene que haber un recipiente que contenga esa luz, ese intelecto.
Y la parte del trabajo espiritual, que ya dijimos que era el desarrollo emocional, es que al trabajar mi emoción, esa emoción se convierte en un excelente receptáculo para que se ocurran las ideas, para que lleguen esas ideas a mí. Entonces, si aún no te llegan el intelecto que te corresponde, es porque de pronto tu emoción no es lo suficientemente grande para que te quepa esa gran idea que es lo que te corresponde a ti. Si maduras tu emoción, si expandes ese recipiente, te llega la idea en el momento en que tenga que llegar. Por lo mismo, lo que se hace en el secreto de empezar a imaginar y soñar despierto, a veces es consumir una energía. Y es una energía que todavía no te has ganado, porque cuando es Or Makif, luz circundante, es una energía en estado potencial. Y si no es Or ni Mi, o sea, luz interna, es porque todavía no es mía. Es mía a nivel potencial, pero no es mía a nivel real, por decirlo así. Retomando un poco lo que decíamos en que a veces la vida hace que las personas entren en carencia para tener el deseo y así puedan verlo. Cuando tú tienes el nivel de conciencia, has trabajado tus emociones, esa imagen te va a llevar a ti desde la armonía. Cuando no, es cuando vemos el caso de la persona que, no sé, pierde un familiar querido porque se lo llevó una enfermedad. Y gracias a esa enfermedad sintió la inspiración de volverse médico especialista en lo que sea que mató a esa persona para combatir esa enfermedad. Y esa persona venía precisamente a eso, a encontrar ese método más efectivo para que esa enfermedad no fuera tan severa para las personas, sino que como no tenía el nivel de conciencia suficiente para verlo, la vida tuvo que hacerlo sufrir, entre comillas, una pérdida, una carencia grande, y esa carencia fue lo que lo llevó a buscar la inspiración de cómo podría llegar a ser un mundo diferente. Igual todos vamos a llegar a esa imagen, no te preocupes, pero si tienes conciencia puedes llegar allá sin el sufrimiento, sin el dolor, puedes llegar ahí desde la armonía. Si no tienes el nivel de conciencia vas a llegar ahí después de una carencia. Es más, como estos intelectos son perfectos y no les interesa lo que pase abajo, o sea, en la emoción ni en la realidad física, porque como ellos vienen de un mundo perfecto, no ven nada como un problema. Nosotros somos los que vemos las cosas como problemas acá. Pues a ellos lo único que les interesa es que tú hagas lo que te corresponde hacer. Y si por alguna razón tú te niegas, pues esos intelectos que van a propiciar que tú vivas en una carencia, en una miseria, hasta que por fin ya te dignes, después de todo ese sufrimiento, a hacer lo que te correspondía. Y a la luz no le interesa, la verdad, porque como para ellos todo es perfecto, pues también es perfecto de que tú sufras hasta que te des cuenta. Eso primero. Lo segundo es porque a ellos les da igual si te das cuenta después de un mes de sufrimiento, de 5 años de sufrimiento, ya que para ellos el tiempo no existe. Están en un plano donde el tiempo es inexistente. Para nosotros esa ilusión de tiempo es algo palpable. Y tercero, porque el sufrimiento al final el único que sufre en ese proceso eres tú. Entonces a la luz no le interesa. Te da toda la miseria hasta que te des cuenta de qué es lo que vienes a hacer, hasta que por fin aceptes la tarea que te corresponde. Y a veces hay que tener en cuenta de que no siempre son las tareas que nos corresponden las más geniales. Hay gente que se vino con la tarea de volverse el artista famoso, el cantante que se la pasa firmando autógrafos y haciendo conciertos, y hay gente que vino a hacer otra cosa totalmente diferente, que es, no sé, ser un buen padre, tener una vida promedio, pero ser un buen padre. Sino que como nosotros valoramos aquí en esta percepción subjetiva de que el cantante famoso es más valioso que el padre que es bueno, a sabiendas de que la luz de ser buen cantante y de ser buen padre es la misma en el fondo, la persona que le toque ser buen padre ignora esa tarea y prefiere abocarse a conseguir la fama cueste lo que cueste. Entonces, claro, puede que la consiga, yo no digo que no, pero va a estar viviendo en sufrimiento porque no es la tarea que le corresponde, puede vivir en miseria. Y ya cuando se dé cuenta de que puede ser buen padre y acepte que esa es su posición, que no vino aquí a ser el artista famoso, en ese punto, ya cuando lo aceptó, pero realmente lo internalizó de que no venía eso, ya en ese punto puede desbloquear el hecho de ser un artista famoso, pero no antes. O sea que parte de esto es también conseguir una humildad de aceptar la imagen que me tocó. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando yo me la paso soñando y soñando, por ejemplo, con esto del secreto, y manifiesto algo, tengo que tener cuidado de que lo que haya manifestado yo no haya sido algo que otra persona perdió. Porque hay personas que tienen eso a nivel potencial, pero después de un tiempo de no haber hecho nada con eso, lo pierden. O sea que tú manifestaste algo quitándole algo a alguien. Es como si, no sé, tú hiciste toda una estratagema para que echaran a alguien del trabajo y para tú lograr el ascenso, que era el puesto de esa persona a la que echaron. Eso es muy peligroso porque volvemos a lo mismo. O sea, es como si tú estuvieses diciendo que lo que te corresponde a ti no vale y que te debieron haber dado lo del otro. Es una abominación para el mundo metafísico. Y esto nos lleva a otra forma de saber cómo es que nuestra luz sí es verdadera, cómo nuestro intelecto sí es la imagen que nos corresponde. Y es que cuando algo viene de Atzilut, porque eso viene de Atzilut, del mundo de emanación, es algo valioso.
Y como es algo valioso, cuando llega acá y cuando lo estamos manifestando o estamos en proceso de manifestación, en la realidad física se genera un recurso nuevo. O sea, no es algo que alguien tenía y yo le quité, sino que es algo completamente nuevo, que no hace falta quitarle nada a nadie para manifestarlo. Y con ese recurso nuevo es que tú puedes, y solo tú, nadie más, solo tú puedes hacer que esas cosas pasen, hacer que eso que estabas pensando ocurra. Y ahí es donde hablábamos de la semejanza con el creador. Nos volvemos creadores creando esa imagen en nuestra realidad física. Ya pasando a un tema un poco más complejo, o sea, si hasta ahora ha estado complejo, que lo he intentado dejarlo más claro y explícito, voy a pasar a algo un poquito más avanzado. Voy a hacerlo lo más claro posible que pueda, pero si no entiendes, bueno, igual aquí quedará para que cuando ya estés un poquito más avanzado, lo puedas volver a escuchar. Y es una explicación que nos hace el Ari respecto a esta sombra, ese Tselem divino, que es ese intelecto y ese superintelecto que nos anda dando vueltas alrededor y que hay que convertirlo en sadik, o sea, convertirlo en una mentalidad interna, interiorizarlo, y que esas mentalidades de Seir Ampin provienen de Ima, del mundo de creación, de la madre, de Binah, del entendimiento del mundo de creación, y también provienen de Abba, del padre, de Jokmah, de la sabiduría, del mundo de emanación. O sea que hay un Tselem de Ima, un Tselem de la madre, de la creación, y un Tselem de Abba, un Tselem del padre, de la emanación. Cuando tengo ese Tselem de Ima, ese Tselem de la creación, ahí es donde recibo esa sombra creadora, ahí es donde tengo la capacidad de convertirme en creador y lograr la semejanza con el creador. Cuando recibo la sombra de Abba o la sombra de la emanación, es cuando recibo esa, llamémoslo, omnipotencia de entendimiento. Pero esa omnipotencia de entendimiento lo que hace es producirnos humildad. Porque es muy fácil decir, yo ya lo entendí todo, ya lo sé todo, pero desde una arrogancia. Y eso implica de que no es este. O sea, que precipite cualquier cosa menos esta imagen divina de Abba. Y una forma fácil de entender esto es un ejemplo que dio un maestro respecto a este concepto, y es que si uno mira a Elon Musk con su empresa Tesla, la de los autos eléctricos, en un punto esta empresa era la única que poseía la patente de coger baterías eléctricas y convertirlas en chasis para construir los autos. Ellos eran los únicos que tenían esa patente. Y obviamente construyeron automóviles y demás. Pero un día Elon Musk se levantó con la idea de, oiga, bueno, si yo sigo siendo el único poseedor de esta patente, pues a mí es el que me toca hacer todo, me toca crear las centrales donde la gente recargue su automóvil, me toca construir todos los accesorios y demás, me toca hacer todo el trabajo a mí solo. Pero ¿qué tal si lo que yo hago es crear una comunidad a partir de eso? Entonces se fue hasta la oficina de patentes y firmó un permiso para que cualquier persona pudiese tomar esa patente y construir lo que quisiera. O sea que él decidió aceptar ganar menos dinero para permitir que otras personas construyan cosas alrededor de lo de él, pero de esa forma crear una comunidad grande que permita un mayor uso, una facilidad de uso respecto a estos automóviles eléctricos. Entonces cualquiera podría caer en el error de decir que, este tipo ya siente que se las sabe todas, de que no tiene competencia y tan arrogante dejó la fórmula abierta. Y es al contrario, él entendió de que solo compartiendo esto podrían llegar a un punto más elevado como comunidad. Que sí, que va a dejar de ganar menos dinero con esa decisión, perfecto, pero él ya lo entendió. Y desde esa omnipotencia de entendimiento de lo que está pasando, es que él pudo tomar esa decisión tan grande. O sea que la decisión que él tomó viene desde la humildad. Otro ejemplo fácil podría ser en esta película de la biografía de Steve Jobs que aparece Aston Kutcher, que están hablando de que tienen que hacer la interfaz más bonita. Y llega uno de los programadores y le dice a Steve Jobs, pues en la película, de que eso no es relevante. Y Steve Jobs lo despide. Y la gente le dice, pero es el programador, el mejor programador, ¿cómo lo vas a echar? Y él le responde, sí, es el mejor programador que no está alineado con nuestros objetivos. Entonces, a veces esta omnipotencia de entendimiento, porque Steve Jobs estaba en un punto en que sí entendía que era lo que estaban persiguiendo, que era lograr un nivel de belleza y un nivel de uso para que las personas pudiesen tener un computador, porque si nos transportamos a la época, estamos hablando de una época en la que en realidad tener un computador en la casa no era práctico, porque eran feos, eran grandes. Él lo que estaba haciendo era que la gente pudiese tener algo que no solo fuese para trabajo, sino que también fuese algo que se pudiera mimetizar con la casa, que hiciera parte de la casa y que no fuera algo totalmente ajeno, como era lo que pasaba con los equipos de ese entonces. Y le estaba metiendo mucho a esa belleza, tanto de uso como visual, porque él veía que había algo mucho más grande, que era darle a la gente eso, esa posibilidad. Y lógicamente uno puede pensar, uy, estaba pasando por encima de la gente, qué desgraciado, he hecho a este empleado solo porque estaba en desacuerdo. Pero como había algo más grande detrás,
esa omnipotencia también hace que uno pueda, entre comillas, pasar por delante de las personas, pero como ese intelecto que él está siendo capaz de ver, para él todo es perfecto y para él el hecho de que él se ponga rígido, estricto y expulse o eche a ese empleado también es perfecto. ¿Por qué? Porque ese empleado está estorbando en la consecución de eso más grande. O sea que estos intelectos realmente cuando llegan a una persona deben venir con un ego anulado. Si vienen con algún aspecto de ego, no son. Se precipitó cualquier cosa menos esta imagen divina. Y si hablamos de Tselem, no solo es la imagen, sino también estamos hablando de una vestimenta, o sea, de una especie de recipiente. Y lo que hacen es vestir las mentalidades de la emoción. O sea que mi inteligencia emocional viene dada por los intelectos que soy capaz de precipitar. Por lo mismo, este Tselem que viene desde Ima, desde la creación, o desde Abba, la emanación, no vienen precisamente del intelecto de ellos, porque dentro de ellos también hay un árbol de la vida, no viene del Keter, Chokmah y Binah, sino que viene desde el Netzach, la perseverancia, desde Hod, la humildad, y desde Yesod, la conectividad de los mismos. Eso es lo que va a vestir mi inteligencia emocional, porque es lo que se va a poner por encima o va a rodear como un capuchón a el Keter, al Chokmah y el Binah, o sea, el intelecto de mi emoción. Por eso te digo, estos intelectos, esa parte perseverante, humilde y conectada de los intelectos de la imagen divina, son lo que cubre a la inteligencia emocional de la persona. Por eso, otra forma de saber de que la imagen que estoy viendo supuestamente no es la imagen divina que me corresponde a mí, es cuando la persona está haciendo algo que es grandioso, sí, que se ve grandioso, pero se le sube la cabeza, o sea que hay un aspecto de ego, ya que estos intelectos divinos, esta imagen divina cuando desciende tiene que llegar con humildad, por lo mismo de Hod, tiene que llegar con la disposición de hacer lo que sea que haga falta para llevarlo a cabo, o sea, Netzach, la perseverancia, y que sea para los demás, no es para mí, es para los demás. Y es otro. Entonces, Steve Jobs le ponía tanto empeño a que el computador tuviese una interfaz hermosa porque no era ni siquiera para él, era para la gente que lo iba a usar. Así que la imagen divina que yo recibo ni siquiera es para mí, es para poder crear algo, para volverme creador de algo en el mundo que impacte, influencie y beneficie a los demás. Es para los otros. Y para que descienda ese Tselem, yo tengo que tener cierto nivel de Ruach. Como el Ruach está relacionado con Zeir Anpin, Ruach que explico es el segundo nivel de alma, que traducimos normalmente como espíritu, por eso decíamos que si Zeir Anpin es las emociones, está relacionado con Ruach, el espíritu. Todo trabajo espiritual precipita espíritu, por lo mismo hace una expansión en Zeir Anpin, en la emoción. Y al estar expandida, se vuelve un recipiente de la imagen divina. Cuando hablamos del Tselem de Ima, estamos hablando de Neshama, el alma intelectual, el alma que nos permite tener las ideas creativas y los pensamientos profundos. Y también nos permite tener el Tselem de Abba, el Tselem de la emanación, que es Haya, el nivel de alma Haya, que es el alma profética. Y es un nivel de conocimiento, de sabiduría, en la cual la persona es capaz de ver lo demás y como es capaz de ver la perfección de eso que va a ver en el futuro, por feo que parezca, simplemente lo predice y hace lo que haga falta para que eso ocurra. Entonces por eso vemos que un Moshe sabía de que el pueblo de Israel ya cuando se asentara en la tierra prometida y demás, iba a cometer transgresiones, iba a cometer idolatría, iban a ser exiliados, iban a ser sacados de su tierra, pero él sabía que eso era perfecto porque al estar exiliados y al estar regados por todo el mundo iban a haber personas del alma de Israel alrededor de todo el planeta haciendo el trabajo de transmigración de almas. Entonces era perfecto de que pasara eso. Sí, iba a haber muerte, iba a haber destrucción, se iba a destruir el templo, sí, pero era perfecto que pasara eso. Y como Moshe lo vio, no les dijo, hey, pilas, que tal año van a venir un pueblo vestido de rojos y les va a destruir el templo y los van a exiliar y van a matar miles de ustedes. No, porque él sabía que eso era perfecto. Por feo que pareciera la imagen, él veía eso como perfecto y solo les avisa de que ustedes van a cometer idolatría y van a ser exiliados. Punto. Pero eso tenía que pasar. Y pasó. Lo vimos históricamente, pasó. Y ya para cerrar, Tselem más el Kolel sería 161, porque Tselem dijimos que era 160 valor numérico, 90 más 30 más 40 da 160. Y el Kolel, que esa unidad, daría 161. Y ese 161 es el mismo valor numérico del nombre Eye, el nombre de Dios Eye, que es el que conocemos como yo seré el que seré, que es un aspecto de Dios que desciende sobre la persona cuando tiene una idea. O sea que dependiendo de la idea de la persona que tenga, así va a ser Dios. Si la persona ve el mundo como peligroso, como que todo el mundo es ladrón, que hay inseguridad, pues Dios para él va a hacer eso. Y Dios ya lo hemos explicado, es el sistema
que está en toda esta creación, porque si viviésemos en la Matrix, por ejemplo, esa Matrix es un programa de computación. Dios sería el software de ese programa de computación. Entonces, para él, Dios va a ser esa inseguridad y demás, y seguramente lo van a atracar en la calle y todo lo que pasa. Pero para una persona que logra descender ese Tselem, esa imagen divina, la vida va a ser algo supremamente más elevado, por lógicas razones. Pero bueno, esto era todo el episodio. ¿Qué tenemos nosotros para esta semana? Una semana increíble para detectar cuál es el Tselem, por si de pronto no lo has detectado todavía, que es la parte que a ti te corresponde manifestar únicamente a ti y ponerte en proceso para eso. No te digo que lo puedas manifestar, ojalá sí, porque hay Tselem que requieren más tiempo, más trabajo que otros, pero si lo puedes manifestar, esta semana también es preciso para eso. Así que esta semana pregúntate, empieza a analizarte qué cosas son las que normalmente te han costado, en qué cosas has normalmente sentido carencia. Pregúntate esas cosas. Empieza a hacer como un trabajo de autoconocimiento y vas a encontrar las pistas de lo que viniste a hacer. Y si no, pues solicita situaciones durante esta semana o en el momento en que inicies tu trabajo para que te llegue el entendimiento. O sea, por ejemplo, antes de dormir puedes decirle a tu alma de que deseas saber cuál es el Tselem que te corresponde a ti y tu alma te va a configurar situaciones, pero tienes que estar consciente, tienes que tener conciencia para detectar qué hay detrás de esas situaciones, qué mensaje hay detrás, por qué me están dando ganas de ver estos documentales, por ejemplo. ¿Me estoy entreteniendo únicamente o aquí hay algo que yo puedo extraer? ¿Por qué estoy teniendo estas conversaciones con estas personas? ¿Por qué estas personas me llegan hablándome de esto? ¿Por qué estoy recordando tal situación en mi adolescencia, en mi infancia? ¿Por qué me tocó vivir tal cosa? Todas estas preguntas te van a llegar imágenes, te van a llegar flashes y eso es lo que te va a acercar a la imagen divina que te corresponde. O sea, que esta semana es una semana para que puedas identificarla si todavía no lo has hecho, como te dije. Y nada, simplemente tener la conciencia. Eso es lo único y cuando ya detectes la imagen, que empieces a internalizarla. Y créeme que internalizarla no es fácil, porque como te digo, a esa imagen no le interesa si tú tienes que hacer cosas que de pronto a tu emoción y a tus acciones no les gusten. Entonces, digamos que dentro del Selem de Abraham, él tenía que salir de la casa de su padre, de su nación, salir de su expectación astral. Eso es algo que a nivel de conciencia, sobre todo a nivel del cuerpo, no le gusta, porque tiene que vivir, tuvo que vivir mucho tiempo escondido, porque lo iban prácticamente que a matar. Pero ese proceso era perfecto para él. No estoy diciendo que entonces para que tú tengas tu Selem te tengan que estar persiguiendo y matarte, pero de pronto sí tendrás que hacer cosas que no te gusten. Por ejemplo, si tú sientes mucha pena de hablar en público y tu Selem tiene que ver con dar un mensaje, pues tendrás que exponerte muchas veces a un público y hablar hasta que ya se convierta en algo natural. Pero lógicamente al principio es algo que te cuesta. Entonces seguramente lo que tienes de Excel va a ser cosas que te cuesten, que tengan que romper tu ego, seguramente, porque como dijimos es algo, es una imagen libre de ego y para que esa imagen pueda entrar en ti tendrás que romper partes de tu ego y la forma más fácil de romper ese ego es haciendo cosas denigrantes. ¿Cómo así denigrantes? Para lo único que algo es denigrante es para el ego de la persona. Y si para una persona, por ejemplo, es denigrante limpiar un baño, pues ve y limpia un baño. Verás que después de eso ya el ego que había detrás de limpiar un baño ya no existe. O si para una persona es denigrante pedir perdón o pedir disculpas, pues que vaya y pida disculpas. Cada quien tiene cosas para cada quien que son denigrantes y cuando uno hace esas cosas denigrantes, obviamente sin dañar la dignidad humana, porque lógicamente otra cosa denigrante es comer estiércol, pero eso sí no te pido que lo hagas porque eso no te va a aportar en nada, lógicamente, y sí te puedes enfermar y morirte. Pero hay cosas que son tontas que a una persona le parecen denigrantes, como pedir disculpas. Esas cosas sí las puedes hacer para romper ego y abrir más espacio para que esa imagen pueda descender. Porque generalmente las imágenes a veces no descienden porque no tenemos el espacio suficiente para que desciendan. Entonces es prepararnos tanto a nivel emocional como a nivel personal, a todos los niveles de que eso llegue. Y esta semana es precisa para eso, como te digo. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esto es valioso para que otras personas puedan encontrar su imagen, cuéntales lo que aprendiste acá, explícales, ojalá con tu propio ejemplo. Pero si por alguna razón te da pereza o no te consideras con la suficiente capacidad como para expresarlo y que los demás lo entiendan, déjame ese trabajo a mí y compárteles este episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que ya están detectando su imagen divina, ya están trabajando en interiorizarla
Y si tú eres así o deseas ser así, este es el lugar preciso para ti. Para ello, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. En ambos estamos forjando la comunidad, te puedes unir en ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no hacer parte, eso no significa que vayas a ignorar tu imagen divina o que no vayas a ser creador o que no valgas nada. No, 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 al contrario, espero haberte aportado algo muy valioso y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que encuentres tu imagen divina y la manifiestes. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.